¿Cómo está, mi querido abogado? Muy buenos días. Muchas gracias, Brenda, por la invitación. Bueno, estamos aquí dispuestos para resolver todo tipo de preguntas, ¿no?, que vayan a hacer las personas que nos están observando. Y bueno, vamos a tocar este tema que está en boga, sobre todo porque es muy polémico, acerca de la responsabilidad penal de los médicos con respecto a su negligencia. ¿Ya? Entonces, es un tema que aún se está debatiendo, está en proyecto, pero ya está muy avanzado. Por supuesto, justamente en los artículos 145 y el artículo 146 del nuevo Código Orgánico Integral Penal se refiere a las sanciones por homicidio culposo y homicidio culposo a través de por mala práctica médica. Se establecen penas entre 3 a 5 años de cárcel al responsable de la muerte hacia otra persona. ¿Qué podemos nosotros justamente comentar al respecto? Mira, Viviana, con respecto a esta incorporación que le quieren hacer a la normativa penal con respecto a la ley penal ecuatoriana, hay que entrar a determinar y establecer las diferencias entre un delito culposo y un delito doloso. Son cosas totalmente distintas, no hay que confundirlas ni entreverarlas. Repito, una cosa es el delito doloso y otra cosa es el delito culposo. Para establecer la diferencia entre ambas es lo siguiente: el delito doloso es aquella voluntad, es aquel deseo o aquel acto de la persona para cometer una infracción, y obviamente en este caso que va a tener consecuencias en el mundo del derecho. Con respecto al delito culposo, es la culpa de la persona. Aquí hablamos de la culpabilidad y en la parte del delito doloso, la responsabilidad. Repito, responsabilidad y culpabilidad. Con respecto a la culpabilidad, acerca de este tipo de delito, tiene 4 elementos de la culpa. Los elementos de la culpa son la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia. Son 4 elementos de la culpa. Entonces, con respecto a los delitos culposos, se sobreentiende y se supone que no existe la voluntad del infractor de cometer un delito. ¿Ya? Un ejemplo, delitos culposos, los accidentes de tránsito. Cuando hablamos de un delito, un accidente de tránsito, cuando existe el fallecimiento de una persona, porque una persona ha venido conduciendo en estado de embriaguez, supongamos, o así no haya estado conduciendo en estado de embriaguez, pero resulta que mata un peatón. Ese es un delito de característica culposa. ¿Por qué? Porque las personas, cuando cogen su vehículo, no conducen a matar al resto. ¿Okay? Entonces, existe un acto involuntario. Por eso es que llamamos culposo. Hay una culpa, porque seguramente no tomó todas las precauciones o el deber de cuidado. Entonces hablamos de la negligencia, de la imprudencia, de la impericia y la inobservancia. Y es lo mismo que lo que quieren hacer en este proyecto con respecto a la negligencia o a la responsabilidad penal de los médicos acerca de su proceder en una mala práctica médica. Por supuesto, tal vez entonces este tipo de ley no está un poquito más clara. Entonces, ¿por qué viene justamente este tipo de, bueno, la iniciativa y también estas paralizaciones por parte de los médicos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, hay muchas opciones y el abanico es grande, pero tienes que entrar a analizar muchos puntos, como por ejemplo, aquí no se trata de ver cómo fue el delito, es decir, el resultado, sino cómo se dio el delito culposo. Entonces, los médicos saben perfectamente que ellos tienen un código de ética y unas reglas y un procedimiento a seguir en el caso de una intervención en una operación, por ejemplo. Entonces, este deber de cuidado, ese procedimiento, o a lo mejor se saltó un paso al momento de hacer una operación de alto riesgo, ese deber de cuidado es que lo hace culpable del acto cometido. Abogado, tenemos también preguntas por parte del público televidente. Recuerden ustedes, están ya las líneas abiertas al 282-333, 282-333, también en www.buenosdiastv.tv. Vamos a responder preguntas del público televidente. Galito, cuéntanos. Correcto, estamos en la página www.buenosdiastv.tv, www.buenosdiastv.tv. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿no? www.buenosdiastv.tv, ¿no? Recuerden que estamos también con las líneas habilitadas 282-333, 282-333, 282-333-042. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos por acá, también tenemos preguntitas. Recuerden que estamos en vivo y en directo en nuestra página, ¿no? Por acá tenemos una preguntita de Carolina.
Dice, buenos días. Mi pregunta, dice, ¿qué es tan favorable, dice, esa ley, dice, de delito culposo, mi querido doctor? Bien, con respecto a que esta ley sea tan favorable o no, es establecer las reglas de juego. Es decir, porque hablamos de un profesional que tiene a su cuidado la integridad de la persona. Estamos hablando de la vida de la persona, de la salud de la persona. Entonces, el médico como tal está más ligado con el paciente porque se supone que tiene que mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Entonces, pero cuando el profesional de la medicina, a pesar de haber estado capacitado de manera académica, tiene todos los conocimientos adquiridos en base a estudios, pero resulta que por alguna omisión, es decir, un no hacer, resulta perjudicado a la persona, es decir, el paciente. El paciente deposita toda la confianza en el médico porque se supone que él va a mejorar mi calidad de vida, se supone que él me va a curar. ¿Okay? Pero ¿qué resulta en los casos que siempre sucede, que es a diario? Cuando, por ejemplo, y yo conozco un caso de que se supone que una pareja de esposos, recién la mujer dio a luz un par de gemelos, pero el momento que uno de los gemelos nació bien, el otro había que hacer de emergencia una transfusión de sangre. Y esa transfusión de sangre, ¿qué resulta? Que la sangre que se le donó estaba contaminada por SIDA. Entonces, aquí hablamos de una responsabilidad. Aquí hablamos, obviamente, que no se tomó los debidos cuidados, no se realizó los debidos análisis de la sangre de la persona que en este caso iba a donar para, en este caso, a un niño que recién tenía pocos días de nacido. Muy lamentable. Hacemos también referencia al caso de los neonatos, justamente, que fallecieron prácticamente, estamos hablando de más de 10, 20 neonatos en el hospital del niño. Entonces, hoy en día estamos también juzgando a esos culpables. Entonces, ¿cómo podemos establecer sanciones en esos casos de negligencia? Exactamente, como les dije hace un momento, los elementos de la culpa son la negligencia, la imprudencia, la impericia. Entonces, la negligencia es un no hacer, Viviana. No hiciste algo que estaba previsto, ¿ok? La impericia, se supone que la impericia es la falta de pericia. ¿Y qué es la falta de pericia? La pericia es el conocimiento, la capacidad, el talento de la persona para, en este caso, intervenir en el momento oportuno. Se supone que el médico es una persona estudiada. Entonces, ¿y qué resulta? Que no supiste qué hacer en ese momento determinado, esa persona no es perito en el tema, no es perito en ese caso. Por ejemplo, los abogados. Son los abogados, cada uno tiene su ramo, uno tiene su especialidad. Una cosa es el abogado en la parte laboral, otra cosa es el abogado en la parte penal. Entonces, un abogado penal no va a estar empapado del tema de un tema laboral, de un caso laboral. Lo mismo en el caso de los médicos. Y obviamente que ellos, se supone que al brindar un servicio profesional, se supone que ellos tienen que rendir cuentas al cliente o al paciente. Y producto de sus actos, ya sean voluntarios o involuntarios, tienen obviamente que estar sometidos a este procedimiento. Una parte también del miedo de los doctores, justamente, de que ellos dicen, no somos sicarios. Somos sicarios, hacemos lo que más podemos por tratar de salvarle la vida a la otra persona. Entonces, el punto de vista aquí es bastante complejo. ¿Por qué? Justamente conversando días anteriores con otro abogado penalista, nos decía que no tiene por qué asustarse los doctores o los médicos, siempre y cuando ellos tengan un registro, ¿ya? Una estadística, y han llevado el caso paso a paso de cada paciente. Pero ¿qué pasa el caso de una persona que ingresa por emergencia? Entonces la persona que lo está atendiendo, el doctor que está justamente en ese momento, no sabe tal vez el caso de tal persona, porque han entrado por emergencia, puede ser que le pasó algo. Entonces, ¿cómo se establece un culpable ahí? Es más o menos como que la persona que llega ingresada por emergencia y resulta que el doctor no tiene los equipos suficientes para atenderlo. Entonces ya no es tanto la culpa de la responsabilidad del doctor, sino que a la casa de salud donde llegó la persona de emergencia no se tenían los elementos suficientes, las herramientas suficientes para poder dar los primeros auxilios al paciente que llega por emergencia. Claro. Ya, como tú lo dices, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo, pero ahí lo que tienes que entrar a analizar y lo que yo sugiero es que en este debate que se está dando sobre este proyecto acerca de las responsabilidades de los médicos, es sobre el deber de cuidado del médico. Si cumplió o no los estándares, si cumplió o no con el procedimiento establecido.
si con el protocolo, pero en este caso, para, no soy médico, pero de lo que yo tengo conocimiento, en una operación intervienen algunas personas, algunos agentes, el anestesiólogo, el médico de cabecera, la enfermera, el que monitorea los aparatos. Entonces, cada uno tiene su responsabilidad. Pero supongamos que no haya sido responsabilidad del médico de cabecera, sino fue responsabilidad del anestesiólogo, que se le pasó la mano de la anestesia. Entonces, hay que establecer la escala de responsabilidades, hay que establecer el nivel de culpabilidad. Y ahora bien, ¿en qué momento el juzgador, el juez penal, o en este caso la fiscalía que va a entrar a investigar el nivel de la culpa? ¿Quiénes son los que van a intervenir y a coadyuvar, en este caso la fiscalía, si realmente el médico o los médicos que intervinieron, quiénes van a ser los responsables? Ahora, también existe lo que se llama el consentimiento informado, que viene el médico y dice, ¿sabe qué? Ha venido hacia nosotros su paciente, pero este paciente, en primer lugar, no conocemos su historia clínica, pero que resulta que a lo mejor ese paciente viene con una enfermedad preexistente y se nos queda en el quirófano. Entonces, es como el caso, por ejemplo, que todos conocemos, fue muy público. Nadie sabía del problema de salud que tenía el jugador Chucho Benítez, ¿cierto? Ajá. Se supone que una persona deportista, una persona que está controlada todos los días, y de un momento a otro ingresa por un síntoma, no tiene nada que ver con el corazón. Por supuesto. Entonces, todo el mundo está supeditado a que le suceda algo. Claro. Pero en este caso no podemos echar tampoco toda la responsabilidad, toda la culpabilidad al médico. Por supuesto, ese es el miedo que existe hoy en día y se está dando muchas paralizaciones por parte de doctores, amenazan con que van a suspender sus funciones, ya no van a incluso atender al público por este nuevo código orgánico integral penal que se está debatiendo. Entonces, muchas veces, bueno, tal vez ellos están pensando de que ahora por cualquier causa siempre van a ser demandados. Entonces, el miedo es la cárcel de 3 a 5 años, incluso también los profesionales pueden ser sentenciados también por tener responsabilidad y serían inhabilitados para el ejercicio de su profesión. Mira, con respecto a esa parte de este proyecto, acerca de que se quedan inhabilitados del ejercicio de su profesión, es decir, la revocatoria, la suspensión de su licencia, porque todas las personas que ejercen una profesión tienen una licencia para poder ejercerla, los médicos, los arquitectos, los abogados. Pero se supone que el objetivo de la ley penal es rehabilitar a la persona que cometió una infracción. Entonces, resulta que tenemos un médico que fue responsable y culpable, en este caso, de una negligencia médica, va preso por un periodo de tiempo de 3 a 5 años. ¿Cuál va a ser la rehabilitación de él? Se supone que no es un delincuente, fue algo que no hizo. ¿Por qué? Porque no tuvo todo el deber de cuidado, fue una omisión. Entonces, ahí estamos hablando. Se supone que vamos a reinsertarlo en la sociedad por un caso de culpabilidad de él que no tomó todas las debidas precauciones. ¿Cuál sería la rehabilitación del doctor? ¿No creen ustedes que podría ser en este caso la capacitación del doctor? Mi querido abogado, vamos también a responder preguntas del público televidente. Recuerden, los teléfonos están las líneas abiertas al 282-333. Respondamos una llamada. Muy buenos días. Hola. Mire, mi nombre es Liduvina Peñafiel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Cuéntenos. Nosotros fuimos el caso más palpable de negligencia médica aquí en el país. Soy la mamá de Carlitos Mora Peñafiel. Qué gusto. Un abrazo para usted y nuestro pensamiento. Justamente citamos el caso antes de la entrevista de Carlitos. Ya iba a hacer incluso esa pregunta. Cuéntenos, usted como protagonista justamente de esta triste historia, ¿cómo usted se siente justamente ahora que se está debatiendo este nuevo Código Integral Penal? Para mí es una pena que los médicos tomen esa actitud que están tomando, ¿no? Porque hay médicos valiosos, así como hay médicos que no valen la pena, como el que le causó tanto daño, no solo a mi hijo, sino a más de 21 personas y la destrucción de más de 21 familias al mismo tiempo, ¿no? Yo lo que digo es, ¿por qué toman esa actitud si están conscientes de lo que saben? No les va a pasar nada. En el caso de lo que le pasó a mi hijo y a sus compañeros, fue algo
debido a la ambición, a enriquecerse más, porque todos sabemos que el doctor Garcés fue uno de los pioneros de los trasplantes renales y de nefrología aquí en el país, ¿no? Pero ¿qué pasó? Todo lo que hizo con la mano lo borró con el codo. ¿Por qué? Por la ambición. Entonces, ¿qué hizo él? Dañó su profesión, la tiró al tacho por ganarse un poquito de dinero más. Y eso le llevó, la ambición lo llevó a destruirse y a destruir, creo que, su propia familia. Tanto daño que le causó a nuestros pacientes. Es muy triste. Por supuesto. Estimada dama, ¿cómo va hoy en día ese caso? Específicamente usted, como madre de Carlitos Mora, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha llegado a las instancias legales en su caso particularmente? El caso de nosotros prescribió. Aquí no pasó nada. Dejó una puerta abierta. A eso yo iba. Dejó una puerta abierta. Por lo menos nosotros que luchamos tanto para que se siembre un precedente, para que no quede esa puerta abierta a que se vuelva a cometer lo que se cometió. Nosotros lo que queríamos era eso. Nosotros no buscábamos venganza, no buscábamos justicia. Y lo más importante, que no vuelva a suceder, que no le hagan daño a ninguna otra persona ni a ningún niño, que lo hagan sufrir tanto como sufrió mi hijo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, el caso prescribió, aquí no pasó nada, la justicia, como siempre lo digo, la justicia ecuatoriana tiene una deuda, no solo con nosotros los familiares, sino con el pueblo ecuatoriano. Así es. Es verdad lo que justamente usted nos está comentando, relatando, es muy lamentable. Justamente esa historia va a quedar en el corazón de muchísimas personas y en la mente. ¿Por qué? Porque fue impune, justamente, lastimosamente este señor parece creo que escapó del país, ¿verdad? No se encuentra aquí, no sé si la amiga todavía la tenemos aquí al aire, para que nos siga relatando un poquito más del tema. ¿El doctor se encuentra en el país? Él está aquí en el país. Él, una vez que prescribió el juicio, una cosa que quiero aclararle, él nunca fue declarado inocente, porque se le llamó escenario, pero como estaba huido, nunca se presentó hasta que prescribieron los juicios. Entonces, él nunca fue declarado inocente. Como no hubo el juicio y no se lo declaró culpable, tampoco nunca se le pudo suspender, quitar la licencia médica. Entonces, no sé si él seguirá ejerciendo. Lo que sí sé es que está en el país porque muchas personas lo ven, que lo conocen como una sonrisa de oreja a oreja. Aquí no pasó nada. Y sabes que eso duele, ¿no? Eso duele, a pesar de que mi hijo, pero no, yo también. Dios es grande y yo sé que no puedo vivir con eso toda la vida, ¿no? Pero por lo menos, como le dije anteriormente, para que se siembre un precedente, para que se cierre la puerta de que nunca más se no vaya haya más impunidad. Muchísimas gracias por sus comentarios, mi querida amiga, y sobre todo nuestros pensamientos están con ustedes y con todas las familias que perdieron a sus seres queridos por este lamentable caso. Abogado, su punto de vista, esto de prescribió el caso, el señor regresó al país, está como si nada, con una sonrisa oreja a oreja. Entonces, no se puede tal vez, no sé, de acuerdo a la ley, usted como experto, se puede tal vez retomar el caso y tratar de hacer que este señor pague su culpa. Desgraciadamente, con respecto a este tipo de delitos, no están considerados que puedan, en este caso, alegarse como si fuera un peculado. El peculado aquí en el Ecuador no prescribe. Entonces, aquí con un cierto número de tiempo, si no se ejerció la acción penal correspondiente en el momento oportuno, dentro del plazo oportuno, perdiste la oportunidad para que puedas ejercer la acción. Entonces, desgraciadamente, aquí es muy lamentable porque es un tema de conocimiento público, lo que es la señora, la mamá de Carlitos Mora, un tema muy conocido y muy lamentable. Este es un tema que realmente deja la impunidad, ¿ya? Pero habría que corregir este tipo de anomalías y irregularidades que suceden. Yo creo que dentro de las propuestas que se podrían realizar y hay que pensar con cabeza fría, Viviana. Hay que ser muy práctico y pensar con cabeza fría. Desgraciadamente, si la persona o el paciente fallece, no lo vas a poder recuperar. No lo vas a recuperar por nada. Pero obviamente tú quieras hacer justicia de ese doctor irresponsable, a lo mejor que sí conocía el procedimiento o se saltó un paso, resulta que salió fallecida. Son más de 21 familias, o sea, 21 pacientes perjudicados, lastimosamente ya están muertos, entonces nada los va a regresar a la vida. Por eso es
ese clamor justamente de poder sancionar a estas personas. Podemos decirle justamente la impotencia por parte de los familiares. Mira, desgraciadamente por uno pagan todos. Por uno pagan todos. Que no se sientan aludidos el gremio de médicos, el gremio de profesionales por este nuevo proyecto que se está entablando, pero cada profesional que ejerce su profesión, su actividad comercial, porque es una actividad comercial que hacemos, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, nosotros ejercemos una actividad y somos responsables por nuestros actos. ¿Okay? Pero en lo particular considero que es mucho más delicado la actividad del doctor, del médico, porque es la vida de la persona. Los abogados protegen los intereses jurídicos, los bienes jurídicos, la libertad de la persona o el patrimonio de la persona. En cambio, el doctor, la vida de la persona. Entonces, si vamos a sentar un precedente, entonces sería que, en primer lugar, que se establezca de manera determinada los estándares a una intervención a un paciente, 1, 2, y exigir el gremio de médicos para el caso de negligencias como estas, por alguna imprudencia o una impericia, que tengan un seguro. Por supuesto, porque tienen que indemnizar a la familia. Que tengan un seguro. Resulta que se declara que no tengo nada, que me pueden sacar a mí, pero por lo menos, ¿sabe qué? Que se exija el gremio de médicos que cada uno tiene un seguro. Así es. Que la haga responsable de sus actuaciones. Por supuesto, como en Estados Unidos, todo doctor tiene un seguro que lo respalde en caso de que llegue a pasar algo, aunque sea indemnizar a la familia. Yo sé que la planta no te devuelve la vida, pero por lo menos, si se muere tu esposo, por lo menos él era el que aportaba en la casa, tienes algo a favor tuyo. O sea, entre comillas, trata de resarcir el daño. No se lo vea de una manera tan fría como que es un negocio. Se murió mi esposo, se murió mi mujer, cojo dinero por parte del médico. No. La plata no te devuelve. Exactamente, no devuelve la vida, pero es una manera para tratar, entre comillas, de resarcir el daño. Entonces sería de exigir, de interponer por medio de una resolución, que todos los médicos en el país o todos los que ejerzan este tipo de actividad tengan un seguro. Y en el caso de alguna negligencia, un cometimiento de una infracción por parte de ellos, que este seguro, obviamente, vaya a favor de los perjudicados. Abogado Freire, lo felicito por este tema. Hemos tenido bastantes llamadas. Lastimosamente, por cuestión de tiempo, no hemos podido atender a todos. Nos gustaría tal vez tenerlo más adelante en otra entrevista para seguir aclarando más dudas al respecto. No sé si usted quisiera darle un mensaje a la ciudadanía, sobre todo al gremio de doctores y también a las personas que de manera u otra se hayan sentido afectadas por algún caso de negligencia. Mira, Viviana, el mensaje que puedo dar y que puedo comentar es, en primer lugar, es que se supone que todos tenemos que estar sometidos al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Todos, sin excepción de personas, Y con respecto a nuestros actos como profesionales, también debemos estar regulados por el mismo. Entonces, si existe alguna omisión, un no hacer, un cometimiento de una infracción, entonces, si realmente el médico o el doctor está cumpliendo con los pasos debidos, no tiene de qué preocuparse. Igual, esto también va cogido de la mano con otras profesiones, pero ustedes están sometidos a la lex arti. Es un oficio, es un arte que ustedes están haciendo, un arte que ustedes están tomando. Si sale mal por cuestiones exógenas, por cuestiones de enfermedades preexistentes del paciente, ustedes tienen que probarlo. Deberían probarlo. ¿Sabes qué? No fue mi culpa, sino que el paciente vino con una enfermedad catastrófica. Yo lo cogí en las últimas instancias. Todos deben probarlo, todo de manera documentada. Y siempre informar a los pacientes y a los familiares lo que está sucediendo y el estado como se encuentra el paciente. Pero si se queda callado el doctor, en todo caso, el silencio otorga y eso habla mucho del doctor. Mi querido abogado, lo felicito. Por favor, ¿nos puede decir dónde usted atiende, la dirección de su estudio jurídico y sus teléfonos? Perfecto, gracias. Nos puede encontrar en la avenida 9 de Octubre, Chile, edificio Gran Pasaje, piso 1, oficina 101. Para cualquier consulta tenemos nuestros correos electrónicos, consultas@jfabogados.com.es. Tenemos también nuestro sitio web, el www.jfabogados.com.es. También nos pueden seguir por Facebook como por JF Abogados y también por @JF Abogados por Twitter. Muchísimas gracias. Ahí salen en pantalla justamente los teléfonos del abogado Jorge Freire Morán para cualquier consulta. Después de la entrevista estarán muy gustosos de poder ayudarlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.